Existe esta ilusión gigantesca de que el dinero más seguro es el que está guardado bajo el colchón. No. Ujú. O bueno, escondido en una de esas cuentas bancarias tradicionales que no generan absolutamente nada de rendimientos. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente, lamentablemente? Exacto. Pero, a ver, en el mundo financiero, la forma más segura de proteger el valor del dinero es, irónicamente, prestándoselo a alguien más. Y claro, el instinto humano grita que soltar esos billetes y dárselos a un tercero es un peligro absoluto. Sí, se siente como saltar al vacío. Billetes inertes sobre la mesa significa que la inflación, de manera súper silenciosa y constante, se va a comer su poder adquisitivo día tras día. O sea, el objetivo no es conservar el papel, sino conservar su valor. El problema surge al intentar entrar a este mundo de las inversiones y pues toparse con un muro de términos que suenan literalmente a otro idioma. Sí, y ese muro de jerga técnica es la razón principal por la que muchas personas se paralizan. Ajá. En un mundo donde estamos absolutamente saturados de información, de promesas de dinero fácil en redes sociales y de tanto ruido constante, pues entender las reglas básicas del funcionamiento del dinero es una habilidad vital para el pensamiento crítico. Es de cajón. Exacto, no se trata de memorizar conceptos de un libro, sino de comprender la mecánica detrás de ellos. Porque cuando entendemos los engranajes, el miedo desaparece y, digamos, se convierte en estrategia. Totalmente de acuerdo. Así que, pues bienvenidos a esta exploración a fondo. Nuestra misión hoy es tomar ese ecosistema que suena tan intimidante, el famoso mundo de las inversiones de bajo riesgo y los instrumentos de deuda, para desmitificarlo por completo. Aterrizar las ideas. Justo. A través de los documentos, artículos y notas de investigación que tenemos sobre la mesa, queremos construir un atajo directo para estar bien informados. Y la promesa es que, al finalizar este análisis, conceptos que hoy parecen exclusivos de banqueros de Wall Street, como operar con descuento o cupón cero, van a tener todo el sentido del mundo. Eso es lo ideal. Bueno, vamos a desempacar esto. Empecemos por la base absoluta. Invertir en deuda es, en su forma más pura, el acto de prestar dinero a cambio de una promesa de devolución más un extra. Ajá. Y este mecanismo obedece a reglas de tiempo muy específicas, ¿no? Así es. La columna vertebral de cualquier instrumento de deuda es el plazo. O sea, el mundo financiero no mide el tiempo de forma abstracta, sino que lo categoriza en 3 grandes bloques que, pues, definen toda la estrategia. Ok. Primero está el corto plazo, que engloba cualquier periodo menor a un año. Ujú, Ese es el horizonte para el dinero que podría necesitarse casi de inmediato. ujú. Luego entra el mediano plazo, que abarca desde 1 año hasta los 3 años, más pensado para proyectos o metas, digamos, a la vuelta de la esquina. Claro. Y finalmente, el largo plazo es todo aquello que supera la barrera de los 3 años y puede extenderse hasta 10, 20 o incluso 30 años. Que ya es planear para el retiro o cosas así. Exactamente. Pero, a ver, definir el tiempo es apenas el primer paso. El pilar innegociable antes de comprometer capital en cualquiera de estos plazos es evaluar al emisor y su capacidad de pago. Llevando esto a un terreno más cotidiano, las notas que revisamos sugieren una dinámica muy similar a prestarle dinero a un amigo o a un conocido. Ándale, es una gran analogía. Sí, porque antes de soltar un solo peso, uno necesita saber quién es esa persona, ¿verdad? Claro. Y ese es el famoso emisor. En el gran teatro de las finanzas, los emisores suelen ser el gobierno, un banco o una corporación. Y la capacidad de pago se reduce a investigar si ese amigo tiene un trabajo estable, si sus deudas actuales no lo están ahogando y si sus ingresos, pues, son suficientes para devolver el capital original junto con los intereses que acordamos. Totalmente. Y lo fascinante aquí es que al trasladar esa lógica del nivel personal al nivel macroeconómico, la necesidad de confiar ciegamente en la palabra de alguien desaparece por completo. Porque ya no es tu amigo Juan, ¿no? Exacto, ya no dependes de promesas. En el sistema financiero formal, el gobierno se erige como el estándar de oro de esa capacidad de pago. Ujú. Por definición estructural, la deuda emitida por el gobierno federal se cataloga como de bajo riesgo. Porque ellos imprimen el dinero, básicamente. Bueno, más bien porque un gobierno soberano posee mecanismos únicos que ninguna empresa privada tiene.
Y el más poderoso de todos es la recaudación de impuestos. Ah, claro, claro. Esa capacidad de generar ingresos a nivel nacional le otorga una solidez incomparable, convirtiendo a la deuda gubernamental en el refugio clásico para el capital que busca evitar sobresaltos. Ok, el gobierno ofrece esa seguridad inigualable. Y eso tiene sentido. Pero el mercado es inmenso y no todos los emisores son gobiernos. No, para nada. Las empresas privadas y las instituciones financieras también emiten deuda para financiar expansiones, construir fábricas o, no sé, desarrollar tecnología. Y esto plantea un reto analítico inmenso para cualquier inversionista. Un reto gigante, sí. Porque sin el respaldo de los impuestos nacionales que mencionabas, surge la necesidad lógica de medir objetivamente qué tan riesgoso es prestarle a una corporación. Digo, no se puede depender de la intuición o de si me cae bien la marca para decidir si una inversión de millones es segura. Sería una locura. Y para resolver ese vacío de información, operan las agencias calificadoras independientes. Las famosas agencias. Exacto. Hablamos de entidades como Fitch, Standard & Poor's o HR Ratings, y esta última tiene una relevancia tremenda por su enfoque especializado en México y el mercado latinoamericano. Que es súper importante tener ese contexto local, ¿no? Sí, porque no es lo mismo evaluar una empresa en Nueva York que una en Monterrey. La función de estas agencias es auditar las entrañas financieras de los emisores y emitir un veredicto imparcial. Actúan, como un termómetro de riesgo. Ajá. Utilizan escalas de letras y símbolos, como los signos de más y menos, para clasificar si la salud financiera de una empresa está en el rango más robusto o si presenta debilidades que el público general simplemente no puede ver a simple vista. Claro, porque uno pensaría que el riesgo de crédito es blanco o negro. O sea, la empresa paga sus deudas o se va a la quiebra absoluta y no le paga a nadie. Ajá. Ese es el mito común. Pero los documentos técnicos que revisamos muestran que el fracaso financiero tiene muchísimas zonas grises. O sea, las agencias tienen formas de catalogar niveles de incumplimiento que no significan necesariamente el fin del mundo, pero sí un dolor de cabeza enorme para quien les prestó el dinero. Sí, porque el incumplimiento corporativo rara vez es un evento fulminante así de un día para otro. Suele ser una serie de decisiones difíciles. A ver, danos un ejemplo. A ver. Imaginemos a una persona que puede seguir pagando la hipoteca de su casa, pero de repente decide dejar de pagar las tarjetas de crédito porque ya no le alcanza el sueldo. Uy, sí, pasa mucho. No está totalmente en bancarrota, no está en la calle, pero definitivamente está fallando en obligaciones específicas. Ok, ya entiendo. Las agencias capturan esta realidad con clasificaciones quirúrgicas. Por ejemplo, Standard & Poor's utiliza la categoría SD, que significa Selective Default o incumplimiento selectivo. Por su parte, Fitch utiliza RD, que es Restricted Default. Estas etiquetas le alertan al mercado de que el emisor ha dejado de pagar un bono en particular o que ha renegociado forzosamente una deuda, aunque siga operando sus fábricas y pagando otras cosas. Wow, ok. Toda esta arquitectura sirve para medir el primero de los dos grandes fantasmas de la inversión, que es el riesgo de crédito. Básicamente la probabilidad estadística de que ocurra un impago. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque, a ver, si el riesgo de crédito se minimiza eligiendo a un emisor con calificaciones perfectas o prestando directamente al gobierno, en teoría el dinero debería estar blindado, ¿no? En teoría. Pero la investigación introduce un segundo concepto, el riesgo de mercado, y subraya algo que honestamente parece muy contradictorio. A ver. Afirma que al invertir en instrumentos de largo plazo, este riesgo de mercado se dispara. Entonces la pregunta obligada es, si una entidad soberana, que sabemos que no va a quebrar, te garantiza el pago a 10 años, ¿por qué surge un nuevo riesgo que amenaza la seguridad de esa inversión conforme va pasando el tiempo? Es una gran pregunta. Y esa contradicción aparente se resuelve al separar el concepto de recuperar los billetes físicos del concepto de cuánto valen esos billetes en el mundo real. Ok, el poder adquisitivo. Exacto. El riesgo de mercado no tiene absolutamente nada que ver con la solvencia del emisor. Tiene todo que ver con el comportamiento de las tasas de interés globales y la duración del contrato. Ajá. En plazos cortos, de un par de meses, el entorno económico rara vez sufre terremotos, pero en un horizonte de 10 o 20 años, bueno, el panorama financiero mundial puede transformarse por completo.
A ver, para visualizar el impacto de ese riesgo, me imagino a alguien que compra un bono gubernamental a 10 años, que le promete, digamos, un rendimiento del 4% anual. ¿Ok? En ese momento, pues, un 4% parece una decisión súper prudente y segura. Sí, bastante decente. Pero el problema está ya así, no sé, 2 años después, una crisis inflacionaria mundial obliga a los bancos centrales a subir las tasas de interés al 8%. Ándale, ahí está el detalle. Ese bono original, que tiene el dinero bloqueado ganando solo un 4%, se convierte de la noche a la mañana en un activo totalmente indeseable. Totalmente. O sea, el riesgo no es que el gobierno deje de pagar ese 4%. El riesgo es que el entorno cambió tan drásticamente que el inversionista está perdiendo la oportunidad de ganar el doble. Y si intentara vender ese bono a otra persona, pues nadie se lo compraría a su precio original porque el mercado ya está ofreciendo el 8%. Justo eso. Ese escenario describe perfectamente el mecanismo destructivo del riesgo de mercado. Ujú. Mientras más se extienda el plazo de un instrumento de tasa fija, pues más expuesto queda el capital a la volatilidad macroeconómica. Es una balanza inexorable entre el compromiso de tiempo y la fluctuación de las tasas. ¡Wow! Por eso catalogar algo como deuda de bajo riesgo requiere un asterisco gigante. El riesgo de crédito puede ser virtualmente cero, sí, pero el riesgo de mercado en un bono a 30 años es monumental si las condiciones cambian en contra del inversionista. ¡Qué fuerte! Pero bueno, una vez desglosada esta anatomía del riesgo, la investigación nos obliga a mirar la maquinaria interna de estos instrumentos. Ya sabemos a quién prestarle y cómo medir los peligros, pero el aspecto más práctico para cualquier estrategia financiera es entender cómo se materializa la ganancia. El flujo de caja. Exacto. ¿Cómo fluye el dinero de regreso hacia quien invirtió? Las fuentes establecen una línea divisoria muy clara en el universo de la deuda, separando los instrumentos en dos grandes familias basándose en la forma en que entregan los rendimientos. Esa línea divisoria es clave. Es, digamos, la diferencia entre sembrar un árbol para vender la madera al final de su vida o sembrar un manzano para ir recolectando la fruta cada temporada. ¡Qué buena analogía! Por un lado, el mercado ofrece los instrumentos de cupón cero, que están enfocados en la apreciación del capital a corto plazo. Y por otro lado, están los instrumentos cuponados, diseñados para generar un flujo de efectivo constante a lo largo de los años. Ok. Y la elección entre uno y otro define completamente la experiencia y la liquidez de quien invierte. Oye, y el origen del término es un viaje en el tiempo fascinante. O sea, antes de que las inversiones se convirtieran en dígitos en una aplicación móvil, los bonos eran certificados físicos, impresos en papel moneda. Sí, unos papeles grandototes. Y en la parte inferior de estos documentos venía impresa una cuadrícula llena de pequeños rectángulos, que eran los cupones. Entonces, cuando llegaba la fecha de pago de intereses, el dueño del bono tenía que tomar unas tijeras reales, recortar físicamente el cuadrito de papel correspondiente a ese mes o semestre, caminar hasta la sucursal bancaria y entregarlo a cambio de su dinero en efectivo. Qué locura pensarlo hoy, ¿no? Sí, o sea, la acción de cortar el cupón era súper literal. Entonces, los instrumentos de cupón cero, haciendo honor a su nombre, son aquellos que carecían de esta cuadrícula recortable. Básicamente no entregan ningún pago periódico durante la vida de la inversión. Exactamente. Y la ausencia de pagos intermedios define toda su estructura matemática. A ver. Al no repartir intereses en el camino, estos instrumentos operan bajo un mecanismo que se llama tasa de descuento. Ujú. En lugar de pagar el precio completo del título y esperar que genere un interés adicional, el inversionista compra el título a un precio menor a su valor real, y la ganancia se materializa cuando el emisor paga el valor completo al llegar la fecha de vencimiento. Y creo que el concepto de operar con descuentos se entiende mucho mejor con una analogía visual. A ver, échala. Imaginemos un billete genuino de 100 pesos. El gobierno ofrece vender ese billete hoy mismo por 95 pesos, bajo un contrato que prohíbe tocarlo durante, digamos, exactamente un año. Ok. Al pagar esos 95 pesos, el dinero queda bloqueado, y al cumplirse el día 365, el billete madura y el inversionista recibe los 100 pesos completos. Los 5 de diferencia. Exacto. Esa diferencia matemática de 5 pesos es el rendimiento. Se compró barato para cobrar el valor nominal íntegro al final del periodo. Es un mecanismo brillantemente simple.
y el ecosistema financiero mexicano está construido sobre este modelo para el corto plazo. El ejemplo más puro y bueno, el más dominante, son los CETES. Los famosos certificados de la Tesorería de la Federación. Esos meros. El gobierno federal utiliza estos instrumentos para financiarse y los emite en ciclos muy cortos y superestructurados, tradicionalmente a 28, 91, 182 y 364 días. Ok. Funcionan exactamente con la mecánica de descuento que describiste, garantizando que quien invierte sabe, con precisión de centavos, cuánto dinero va a recibir el día que finalice el plazo. Los CETES son como los reyes del cupón cero gubernamental, pero la documentación también amplía el espectro hacia el sector privado. O sea, las corporaciones utilizan un instrumento llamado PACO, que es el papel comercial, Ajá. que son básicamente pagares negociables que las empresas emiten para cubrir sus necesidades urgentes de efectivo a corto plazo. Y en el terreno bancario tradicional existen los PRLV, los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento. Que te ofrecen en cualquier sucursal. Justo. Y aunque los emisores cambien, la ingeniería interna es idéntica. Es comprar con descuento hoy, cobrar el total mañana, sin pagos intermedios. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama general de una estrategia financiera, los instrumentos de cupón cero resuelven la necesidad de acumulación rápida y segura. Ujú. Son el vehículo ideal para dinero que tiene un propósito específico a corto plazo, tipo el enganche de una casa en unos meses o el fondo de emergencias. Claro. Sin embargo, para capitales mayores o para personas que buscan vivir de sus inversiones o, no sé, complementar un salario, pues esperar hasta el final del ciclo simplemente no es funcional. No, te mueres de hambre en el Inter. Literal. Es ahí donde entran los instrumentos cuponados, que restauran esta mecánica de recibir ingresos periódicos, ya sea mensual, trimestral o semestralmente. Volviendo a la historia, aquí es donde las tijeras vuelven a la acción, ¿no? Ándale, a recortar cupones. Los instrumentos cuponados están diseñados para horizontes de mediano y largo plazo. Y para no abrumar con la inmensa cantidad de opciones que existen allá afuera, los textos dividen estos bonos por la naturaleza de su tasa de interés. Ok. La primera categoría es la tasa fija, que ofrece una barrera de certidumbre absoluta. O sea, si un bono promete un 6% anual, te va a entregar exactamente ese porcentaje, sin importar si la economía mundial florece o colapsa. Ujú. Pero dentro de esta certidumbre hay una subdivisión súper crítica entre la tasa nominal y la tasa real. Y fíjate que la diferencia entre lo nominal y lo real es quizás el concepto más incomprendido y vital de toda la economía personal. A ver, explícalo. Un instrumento de tasa fija nominal, como los tradicionales bonos M del gobierno mexicano, garantiza un porcentaje inamovible sobre el capital. El peligro oculto aquí es la pérdida de poder adquisitivo. Por la inflación. Exacto. Si la inflación de un país es del 5% y el bono nominal paga un 6%, pues la ganancia genuina es apenas del 1%. La inflación erosiona invisiblemente el valor de esos pagos fijos año con año. ¡Wow! Y esa erosión es precisamente la que hace brillar a la segunda subcategoría, que es la tasa fija real. El mejor ejemplo documentado aquí son los UDIbonos en México. Joyas financieras. Sí, estos instrumentos utilizan una genialidad para crear un escudo contra el encarecimiento de la vida. Su valor está atado a la inflación. O sea, si el costo del supermercado, la gasolina y la vivienda sube, el valor del bono y los cupones que paga, pues suben en la misma proporción. Es una maravilla. Garantizan que el poder de compra de ese dinero va a ser el mismo dentro de 20 años, más el porcentaje fijo de ganancia que prometieron inicialmente. Es que los UDIbonos representan la defensa definitiva contra la inflación a largo plazo. Totalmente. Y bueno, por último, completando la familia de los cuponados, tenemos los de tasa variable. A diferencia de los bonos fijos, que actúan como un ancla pesada, los de tasa variable actúan como un velero que se va ajustando a los vientos de la economía. Ok. Sus pagos periódicos suben o bajan basándose en una métrica de referencia. Puede ser la TIE, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio, o directamente la tasa de referencia que dicta el Banco de México. Quien elige estos instrumentos busca surfear las subidas de las tasas de interés globales en lugar de quedarse atrapado en un porcentaje fijo bajito. Ok, entonces hemos construido un mapa súper claro, desde la evaluación de la confianza con las agencias calificadoras hasta la elección táctica entre acumular valor con un cupón cero o generar flujo con un instrumento cuponado. Todo este conocimiento permite blindar el capital a mediano y largo plazo.
Sí, te da control total. Pero la teoría suele chocar violentamente con la realidad de la vida cotidiana. Los activos financieros sólidos amarran el dinero para que crezca, pero las emergencias médicas, los accidentes o las crisis de negocios, pues no respetan los plazos de vencimiento de un bono a 10 años. No, la vida pasa. Y ese choque entre la necesidad de liquidez inmediata y una estrategia de inversión a largo plazo es uno de los mayores destructores de riqueza que existen. Uf, me imagino. Porque vender un excelente bono o un paquete de acciones súper sólidas de forma prematura y apresurada, simplemente para conseguir efectivo urgente, suele implicar penalizaciones severas. O terminas vendiendo a un precio muy por debajo del valor real porque el mercado está en un mal día. Claro. Es un movimiento de desesperación que aniquila años de planificación financiera. Pero, para evitar este sacrificio, la arquitectura financiera desarrolló una herramienta de deuda sumamente elegante. ¿Y entonces qué significa todo esto? La respuesta que ofrecen los analistas se materializa en una figura llamada el reporto. Y creo que la analogía más precisa para entender su funcionamiento es pensar en el sistema clásico de una casa de empeño. A ver. Imaginemos que existe una reliquia familiar de oro sólido que ha pasado de generación en generación. De pronto, se requiere dinero en efectivo de muchísima urgencia. Vender esa reliquia a un comprador cualquiera en la calle sería una pérdida irreparable. Claro, duele. La alternativa es llevar esa pieza de oro a la casa de empeño, dejarla como garantía y recibir a cambio un préstamo en efectivo. Semanas después, al devolver ese dinero, junto con una tarifa de interés que ya estaba preestablecida, la reliquia de oro regresa a casa, intacta y sin haber perdido su lugar en la familia. Exacto. El reporto opera exactamente bajo esos mismos principios mecánicos, pero sustituyendo las reliquias de oro por activos financieros de alta calidad. Ok. Si alguien posee un portafolio de bonos gubernamentales o acciones muy valiosas, puede entregarlos en garantía a una institución financiera a través de un contrato de reporto. Recibe liquidez inmediata en sus cuentas bancarias para resolver su urgencia. ¡Qué buena herramienta! Y lo que convierte al reporto en un instrumento de deuda de bajísimo riesgo es su extrema precisión. El contrato define desde el primer minuto el plazo exacto de la operación, que suele ser de muy pocos días, y el premio o rendimiento fijo que se pagará al finalizar. O sea, ¿elimina la necesidad de adivinar o de estar a merced de los caprichos del mercado? El reporto permite obtener flujo de caja sin destruir la estrategia maestra de inversión que tanto trabajo costó diseñar. Exactamente. Es como el puente perfecto entre tener el dinero trabajando a largo plazo y la tranquilidad de saber que se puede acceder a liquidez sin vender tu futuro. Sintetizando todo el terreno que hemos cubierto hoy, el aprendizaje fundamental es que la protección del patrimonio no es un arte místico ni depende de la suerte. ¿No? Requiere un enfoque sistemático. Implica filtrar a los emisores a través del rigor de las agencias calificadoras. Requiere diseccionar el concepto de riesgo, entendiendo que la probabilidad de que alguien no pague no es lo mismo que la vulnerabilidad de un activo frente a las tasas de interés globales. Y por supuesto, exige un uso estratégico de la mecánica de los cupones para empatar las inversiones con el estilo de vida y las necesidades de flujo de efectivo de cada etapa vital. Es la construcción de una infraestructura financiera resiliente. Totalmente. Y el valor real de desmenuzar toda esta información radica en la libertad que otorga. Conocer las piezas de este rompecabezas transforma la relación que se tiene con el patrimonio. Te quita un peso de encima. Exacto. Permite que las decisiones se tomen desde una posición de claridad y cálculo objetivo, apagando por completo el ruido, el pánico y la desinformación que inundan el panorama económico todos los días. El dinero deja de ser una pila de billetes que se presta a ciegas cruzando los dedos, para convertirse en una herramienta que opera con ingeniería precisa y predecible. Y como reflexión final para seguir cuestionando estos modelos, creo que vale la pena conectar dos grandes conceptos que exploramos hoy. A ver. El riesgo de mercado en plazos muy largos y el impacto silencioso de la inflación. Uy, sí. A menudo se asume que comprar deuda soberana de la más alta calificación es la cúspide de la protección. Pero ¿cómo cambia nuestra definición de lo que es seguro cuando consideramos la compra de un bono de tasa fija nominal a 30 años? Es muchísimo tiempo. En un sistema económico mundial diseñado para que la moneda pierda valor lenta e inevitablemente con el paso de las décadas,
Asegurar un porcentaje fijo que no se adapta al costo de vida plantea una interrogante muy profunda. Nos invita a analizar si la verdadera naturaleza de la seguridad financiera a largo plazo es evitar la volatilidad del mercado, o si es en realidad asegurar que el poder de compra sobreviva al paso inclemente del tiempo. Es un cuestionamiento que replantea toda la brújula financiera, porque volver a guardar el dinero y no hacer nada solo garantiza la pérdida. El entorno económico es un ecosistema vivo que no frena ante nadie. No basta con evitar el riesgo de crédito, hay que comprender la época y las condiciones mundiales en las que se está prestando ese capital. Y con esta perspectiva, damos por terminada esta exploración a fondo. Confiamos en que la próxima vez que los términos de tasas de descuento, calificadoras o cupones aparezcan en los titulares, la maquinaria detrás de esas palabras sea completamente transparente. Hasta la próxima. Hola, gracias por escuchar hasta el final del video. Queremos agradecer a todos y mandar un saludo especial a Daniela GS. Sé que querías escuchar el episodio de los impuestos, pero ya tenía este material grabado, así que pues no te preocupes, ya saldrá eventualmente ese episodio. Y ustedes, amigos, también dejen en comentarios qué otro episodio les gustaría. También, si nos escuchan de otra plataforma, no olviden dejar un like que no afecte su economía. Y no olviden que ustedes son implacables. ¡Nos vemos!